Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola, mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Drenny del Rosario. Y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer el evangelio que está tomado del día de hoy, 2 de septiembre. Y está tomado del evangelista, según San Mateo, capítulo 25, versículo del 14 al 30. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y se puso a ajustar cuentas con ellos. Se llegó el que había recibido 5 talentos y presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el de los 2 talentos y dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, ya que has sido fiel en lo poco, voy a ponerte al frente de mucho. Entra en el gozo de tu señor. Se llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y fui a esconder bajo tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí, debías haber entregado mi dinero a los banqueros. De ese modo, al volver yo, habría cobrado lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, el talento y dádselo al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Como un hombre se ausenta, el Señor, después de haber vivido con nosotros, emigró a un país lejano. Acabó en la cruz, el punto más alejado de Dios. Allí se hizo próximo a toda lejanía y sufrimiento. Lo que hizo por nosotros al ser crucificado es el talento que hemos recibido. Lo que nosotros les hacemos a nuestros hermanos pobres es el talento que ganamos. Es nuestra respuesta a su amor que nos hace hijos. El que se apiada del débil presta al Señor, el cual le dará su recompensa. Llamó a sus siervos. Nosotros tenemos la misma dignidad del Señor que vino a servir. Les encomendó su hacienda. Su hacienda es el amor del Padre. Su vida al irse no nos ha abandonado, sino que nos dejó su espíritu. Dio 5 talentos. Los talentos no son las dotes naturales, sino la conciencia de su gracia y de su perdón. Todo lo que tengo y lo que soy, lo he recibido como un don. A cada cual según su capacidad. Cada uno tiene un don diferente del otro. La diversidad no sirve solamente para señalar nuestros límites, sino que incluso nos abre el espacio de Dios al colocarnos con los otros en una relación libre y liberadora de amor y de don. Si no es así, la diversidad se convierte en el espacio diabólico y satánico de la división y de la acusación, de la envidia y de la rapiña, de la violencia y de la muerte, como ya lo hicieron Adán y Eva, y desde Caín en adelante todos sus hijos.
Se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Los dones se han de traficar para ganar. Se trafican invirtiéndolos en amor a los hermanos. Así se gana la propia dignidad de hijos. Esta es la invitación que Jesús hizo al joven rico para heredar la vida eterna. Es el mandato primero y grande. Jesús no nos exhorta al provecho material que provoca la posesión y los pleitos, sino al provecho espiritual que consiste en el don y en la misericordia. Igualmente, el que había recibido 2, cada uno debe invertir su don, ni más ni menos. No se realiza el que tiene más o da más, sino simplemente el que se da él mismo. La recompensa es igual, prescindiendo de los talentos. No vale la cantidad, sino el hecho de que todo es don, al cual se responde dándolo todo como un don. El que había recibido 1 se fue. Se aparta de sí y de los otros, colocando debajo de tierra su don por miedo de perderlo. Escondió el dinero de su señor. Sabe que el tesoro no es suyo, pero no ha comprendido que se le ha regalado para que, al traficar con él, viva de él. Al cabo de mucho tiempo, el Señor vuelve después de mucho tiempo, después de todo el tiempo que se nos da para vivir. A su regreso nos recompensará en la medida en que hayamos correspondido al don. Siervo bueno y fiel. Este siervo es bueno, es como él. Ha entregado lo que se le había entregado como un don a él. Y si en lugar de 5 hubiese ganado 4 talentos, habría sido dividido también él en 2 partes. ¿Habría sido quemado con fuego? ¿Habría entrado en el gozo de su Señor? Pero parece que el amor, si es correspondido, es siempre total, al menos en la intención. Poco, mucho. La fidelidad en las cosas cotidianas nos gana la morada eterna. Nuestros pequeños gestos de amor hacia los hermanos nos hacen llegar a ser hijos. El amor con el que cumplimos una acción es el aceite que nos hace brillar con la misma luz del Padre. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la grande recompensa, su alegría para ser nuestra. El de los 2 talentos, también aunque había recibido menos de la mitad del anterior, duplica su don y recibe del Señor la misma recompensa infinita. El que había recibido 1 talento, si también él lo hubiera invertido en el amor, habría ganado otro talento y habría recibido la misma recompensa de los otros 2. Señor, sé que eres un hombre duro. Este tiene un conocimiento falso del Señor. Del mismo Adán no se considera a sí mismo como un don, sino como una deuda. Tiene rencor hacia el acreedor, le debe la vida y quisiera rescatarla de tal modo que fuese propia. Este hombre parece justo porque restituye lo que le fue dado. En realidad peca gravemente contra el Señor y contra sí mismo, porque lo rechaza como amor y a sí mismo como don. Su relación con Dios es la de un contador, no la de un hijo. Cosechas donde no siembras. No es verdad. El Señor ha sembrado por todas partes amor, que hace brotar amor. La semilla que produce solo a uno mismo no es una semilla. Se cosecha siempre mucho más de lo que se siembra. De lo contrario, es inútil sembrar. Me dio miedo y fui y escondí. Actúa como Adán. Por miedo a un Dios malo se aleja y se esconde de él para acabar en la muerte. Aquí tienes lo que es tuyo. Devolver un don es el mayor insulto. Los otros responden al amor con un amor igual y obtienen la plenitud del gozo de Dios. Este sepulta la propia vida bajo tierra. Es trágica la vida del que piensa que debe devolverla. Siervo malo y perezoso. Su maldad nace del hecho de haber considerado a Dios como malo. Por eso es malo y es presa de la pereza. ¿Sabías que yo cosecho donde no sembré? Cada uno de nosotros sabe que tiene que hacer algo que nos corresponde a nosotros y no a Dios.
dar nuestra respuesta libre. Por eso debemos superar el engaño que nos hace considerar a Dios como malo y nos bloquea en la pereza. Banqueros, intereses. El capital no hay que devolverlo ni conservarlo celosamente, sino que hay que invertirlo de alguna manera. Aunque uno tenga muchos bloqueos, siempre puede hacer algo. Por ejemplo, dar a los banqueros, que son los que dan a los pobres, para obtener al menos un interés. Dios está interesado en esto porque es nuestro interés vital. Lo que le damos de más es nuestra identidad de hijos, suficiente para que oigamos que nos dicen como a los otros: entra en el gozo de tu Señor. Quitadle por tanto su talento. Quien quiere salvar su vida la perderá. El que no ama se destruye a sí mismo. En él muere el amor que ha recibido. El que quiera retener la respiración para no perderla, muere sofocado. A todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene, aunque lo que tiene se le quitará. El que no responde al amor, tampoco acepta el amor que se le ha dado. A ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas de fuera. El que no ha amado no es hijo de la luz, no tiene el aceite, no tiene la vida de Dios, está fuera de sí mismo y fuera de Dios, está en las tinieblas, donde en lugar de alegría hay llanto, en lugar de sonrisa hay rechinar de dientes. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.